Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de A Contracorriente que alberga el semanario Punk. Y bueno, estamos hoy con un autor, el autor de este libro del cual vamos a hablar, aquí lo acerco, de Ediciones El Hallazgo, es una nueva editorial. Y bueno, pues le doy la gran bienvenida al escritor y profesor Salvador Calva Carrasco. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Perfecto. Y bueno, voy a dar tu pequeña semblanza. Justamente me voy a leer así tal cual aparece en la cuarta de tu libro. Ok, muchas gracias. Y bueno, Salvador Calva Carrasco nació en Teloloapan, que según yo está en Guerrero. No diré el año de nacimiento si quieres. No pasa nada, ¿eh? El 85, eres más joven que yo. Y luego obtuvo su primer reconocimiento literario en el Concurso Nacional de Cuento José Agustín en el 2007. Es autor de Personajes, que lo publicó Paroxismo en el 2014, y también es doctor en Letras Latinoamericanas por la UNAM y es profesor universitario, como dice ahí abajo, por la UAM. Y bueno, pues estamos, como yo decía, para hablar de tu libro que publica El Hallazgo. Y el tema de hoy, como lo platicamos un poquito antes de la entrevista, digamos, para quedar en el tema del podcast, quiero abarcar el tema de la poesía contemporánea y la podríamos llamar su marginalidad. Y entonces yo te platicaba que quiero abarcar la palabra marginalidad en todo el espectro de la palabra, es decir, en todas sus acepciones, no solamente marginalidad como marginalidad social, sino también que hablar de marginalidad genérica, en cuanto fondo, forma, lo que sería la poesía y demás. Y bueno, entonces un poco para lanzar la conversación, como lo dice en la cuarta de tu libro, lo dices tú mismo en la introducción de tu libro y se nota en tus primeros poemas, este es los primeros poemas que abarcan, que inician esta primera parte de tu libro, porque el libro está conformado por tres partes de las que ahorita vamos a hablar. Está a caballo, podríamos decir, entre la tradición y la contemporaneidad. Entonces, empleas, digamos, la rima, la métrica y otros recursos formales, ¿no? De la poesía clásica, pero también están las imágenes novedosas y el ritmo de la poesía contemporánea. Digamos, si pudiéramos meter en un saco, digamos, a los poetas, que digamos, no me gusta mucho esto de clasificar, pero digamos, si pudiéramos meter en un saco de qué tipo de poeta eres, ¿cómo te identificas tú como poeta? Pues me encantaría que, por supuesto, me pusieran de parte del equipo de aquellos que frecuentan la métrica, que procuran también la rima, que tienen cierto cuidado por el ritmo. No por otra razón, sino porque este tipo de poesía, al menos en mi experiencia, se relaciona un poco más con la memoria. Dicho de otro modo, yo memorizo muchas veces no porque lo pretenda o lo quiera, sino yo memorizo muchos poemas simplemente porque tienen justamente eso, es decir, una musicalidad. Los escritores, las escritoras han cuidado los ritmos y eso de alguna manera hace que se te pegue el poema o el verso de una manera más fácil. A diferencia del verso libre, que si bien el verso libre igualmente, bueno, nos ha dado grandísimos poemas, sin embargo, en ese sentido, yo apelo un poco más a la memoria, al hecho de que haya algún verso que resuene en un lector, en una lectora, y que no sepa ni por qué. Y justamente una de las razones por las que puede ser o la explicación de ello tiene que ver con eso, con el cuidado de una musicalidad, de un ritmo, de una manera de escucharlo, una rima y tal. Pongo un ejemplo, yo recuerdo la primerísima vez que intenté leer a Kipling en inglés, con 2 pesos de inglés, y recuerdo perfectamente un verso que dice, "The guns begin to thunder and the drums begin to beat". Entonces yo no entendía muy bien qué significaba en ese entonces, pero hay algo en la musicalidad. The guns begin to thunder and the drums begin to beat. Hay un intento, un cuidado, digamos, en la forma, en el sonido, que de alguna manera hizo que ese verso resaltara frente a los otros. Entonces, para redondear esto, si tuviera que elegir un equipo, definitivamente sería ese, el de aquellos escritores, escritoras que procuran el ritmo, la métrica y la rima, porque, entre otras cosas, consideramos que la poesía apela a la memoria. Y ahorita tú acabas de tocar justamente el tema de la memoria, ¿no? Entonces, digamos, en un contexto, digamos, social donde parece que lo que estamos haciendo continuamente parece que es olvidar, ¿no? Tal Claro. vez porque todo lo que pasa a veces en este mundo que puede ser tan horrorífico que tal vez es una forma de protección inconsciente para olvidar. Pero la poesía siempre está, como tú dices, recordando. Y estoy pensando,
incluso en los inicios de la poesía, en el medievo o poco antes, incluso antes de que la poesía fuera escrita, cuando era oral, ¿no? Y que era esta forma de estar recordando lo que sucedía, ¿no? La épica, ¿no? Demás. En ese sentido, tú acabas de hablar como de la sonoridad como una, digamos, no quiero llamarlo estrategia, pero como una forma para memorizar, para recordar. Así es. Ahí, ¿tú cómo percibes, digamos, la poesía, digamos, en este nuevo contexto donde justamente estamos como continuamente olvidando, pero como una, digamos, como una especie de, no sé si lo percibes como una especie de lucha justamente para preservación de la memoria? Y eso luego voy a abordar sobre la segunda parte de tu libro, que creo que tiene Claro. que ver con eso, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que también hay otras formas discursivas alineadas a la poesía que digamos también son efectivas. Es decir, el hecho de que se procure también el verso libre o que se trate de romper o reajustar o reacomodar o resignificar, digamos, las formas y las reglas que de alguna manera el discurso tiene, también es una forma de mostrar, puede ser un descontento, digámoslo así, no propiamente con la tradición literaria, sino más bien un descontento con lo que se declama, con lo que se reclama, con lo que se procura. Entonces, en ese sentido, yo creo, en buena medida, la poesía contemporánea, a la hora, o al menos así lo entiendo yo así, a la hora de experimentar o de buscar ciertas experimentaciones discursivas, tiene otro tipo de pretensiones, es decir, ya no necesariamente propiamente la memoria, sino más bien un discurso que apela tal vez, por ejemplo, a la revelación o a la manera de denunciar algunas cosas. De hecho, en El Relámpago y la Luciérnaga, que está dividido en 3 secciones, la tercera parte, que se llama Fragmentos de una ciudad desconocida, un poco es mi intento así. Hay poemas que, bueno, que hablan un poco de esta ciudad que para el yo lírico es totalmente desconocida, que nunca la asimila por completo, que no entiende muy bien qué está pasando, y de alguna manera la justificación, digamos, discursiva que empleo ahí es eso, es romper con las formas tradicionales, porque lo que pretendo no es que se tenga una memoria, sino más bien una denuncia que tenemos antimonumentas, una denuncia que hay asaltos en la ciudad, una denuncia que existe una verdad, pero también una posverdad, de tal manera que, digamos, en buena medida ahí estoy un poco más alineado, si se quiere, a otro tipo discursivo que apela ya no a la memoria propiamente, sino a la denuncia. Y para ello consideré pertinente romper un poco con las formas discursivas y hacer un poco, jugar un tanto a la experimentación con la intención de que lo que se pretendiera sea más que la musicalidad del mensaje, es decir, que tuviera mayor punch, mayor fuerza, mayor golpe, y en ese sentido es un poco lo que se procura en esta tercera parte. Ok. Y un poco volviendo a la primera, en la primera parte, en los primeros versos, digamos, hay una clara referencia, digamos, como lo dice el título del libro, al relámpago, como una metáfora del lenguaje, ¿no? Y aquí voy a citar uno de tus versos, que dice, el relámpago desteje la duda, es la mirada que aclara el cielo, la palabra que se adhiere al mundo y le inventa una forma y un sustento. Entonces, ahí mi pregunta sería que para ti como poeta, justamente un poco tomando en cuenta lo que yo acabas de decir de la denuncia, la memoria y demás, ¿qué poder crees que tenga el lenguaje? Bueno, definitivamente el lenguaje para mí es la manera en la que configuramos el mundo. Es decir, si bien la literatura tiene este encanto de mostrarnos, especialmente la narrativa, de mostrarnos muchas veces cómo los personajes influyen en su realidad y al mismo tiempo la realidad influye en ellos. Yo creo que el lenguaje, si pasamos de ese nivel discursivo a la realidad, yo creo que el lenguaje funciona más o menos así. Es decir, con frecuencia una cosa que se concreta comienza con una formulación conceptual. Es decir, el lenguaje tiene esta especie como de puente en el que se vuelve una especie como de extensión del yo. Tengo una idea, quiero hacer un viaje, quiero escribir un texto, quiero hacer tal cosa, y entonces hasta que no lo formulo de alguna manera, no está como dentro de las posibilidades de mi hacer. En ese sentido, yo veo el lenguaje como el puente entre las subjetividades y el llevar a cabo una idea a la vida real, a la concreción. Pero también es cierto que el lenguaje yo creo que forma parte, y supongo que los psicólogos podrían hablar un poco más de esto, forma parte de la configuración de una persona, lo que sea que signifique esto, de un yo, de una identidad, el hecho de alinearme a un grupo, de pertenecer, de
de estar dentro, estar fuera. Todo esto de alguna manera el lenguaje me permite hacer esta especie como de disecciones sociales con base en las cuales yo me muevo o se mueve cualquier persona. El hecho de sentirse de formar parte o sentirse parte de un grupo o estar fuera de él de alguna manera y que forma parte también de la configuración de la identidad de alguien, yo creo que en buena medida está mediada por el lenguaje. Entonces, en ese sentido tiene esta especie como de funcionalidad múltiple el lenguaje. Y ahí justamente estaba recordando, ahorita con lo que decías, ¿no? De la funcionalidad un poco social del lenguaje. En nuestro primer episodio estuvo Adrián Chávez, que bueno, él es traductor, pero también tiene varios episodios sobre lingüística, ¿no? Y él habla mucho de los usos sociales del lenguaje, ¿no? Y lo que tú dijiste de cómo cada uno se adapta a cierto grupo social o el lenguaje que empleas te ubica en cierto grupo social o no, ¿no? Y ahí también pensaba entonces, un poco para hilar con la siguiente pregunta, es sobre los géneros. Me parece que en tu libro tú haces lo que se puede ser una hibridación genérica, si podríamos llamarlo de cierta forma, porque la primera parte, si bien hay partes que están rimadas, hay un ritmo y demás, que podríamos decir que está, como decíamos, un poco, usa ciertas formas de la poesía clásica, pero también yo lo veo como una especie de ensayo en digamos, ensayo en el sentido de que hay una reflexión detrás, lo que yo decía al principio, reflexión sobre el lenguaje, reflexión sobre la misma creación poética, sobre lo que lleva a alguien a escribir poesía, ¿no? Entonces, me parece que continuamente estás ahí reflexionando. Luego, la segunda parte, en la parte de ofrenda, pues, es un diálogo, digamos, si bien es alguien hablándole a un muerto, digamos, pero sí hay esta parte como incluso en la forma, ¿no? Entonces, ¿cómo tú percibes que justamente en este libro conviven los géneros literarios? ¿Cómo un poco los torciste, los doblaste para llegar a ser lo que es este libro hoy? Sí, una de las cosas que yo creo que más me ha costado a la hora de sentarme a escribir es no necesariamente olvidar, pero un poco desaprender toda mi formación académica. Yo soy doctor por la UNAM, como se mencionó, del área de literatura y bueno, y en buena medida en el ámbito teórico, crítico, literario, pues se procuran ciertas categorías que te ayuden, digamos, a ubicar o a tener un esquema general sobre los textos. Y un poco lo que intento hacer a la hora de escribir es desaprender eso, insisto, no necesariamente olvidar ni renunciar a ello, porque los necesito, me sirven como un instrumento para tratar de potenciar un verso, un texto tal, pero digo desaprender en el sentido de que al menos la concepción que yo tengo de la literatura no tiene que ver propiamente de los géneros. En realidad, si me apuras un poco, yo no creo en los géneros propiamente literarios, a veces forman más bien, esto no lo digo yo, esto lo dice Genet, que son más bien como categorías literarias, es decir, son categorías estéticas literarias, incluso muchas ocasiones son categorías editoriales. De tal manera que un poco lo que pretendo yo es que la página o la trama o el personaje sea quien dé un poco las reglas, las normas, los límites, los alcances de la manera en la que se va a formular el texto. Dicho de otro modo, cada página, como lo menciono en el texto de introducción de Relámpago y la Luciérnaga, busca su propia poética. Es decir, muchas veces comienzo con una idea que yo intento que tenga la forma de un verso, pero me doy cuenta de que esa idea puede desarrollarse un poco más y termino escribiendo un cuento. De tal manera que, digámoslo así, no propiamente veo los géneros, sino más bien veo un poco que cada página tenga su propia poética, que de alguna manera, si el tema me lo permite, lo pueda extender, pueda hacer un segundo poema. Un poco el Relámpago y la Luciérnaga, como bien lo mencionas, es eso, es la formulación de una idea o el desarrollo de una hipótesis, incluso si se quiere, a lo largo de cierta cantidad de poemas. De tal manera, en fin, que la concepción de los géneros, o al menos desde mi experiencia a la hora de escribir, está más bien supeditada al momento de escritura y a lo que se pretende en ese momento, sea una trama, sea una idea, sea la formulación de un concepto, de un símbolo, y digámoslo así, me dejo un poco llevar por pura intuición y a ver si esto termina en un poema o en un cuento o en algo más. Sí, justamente un poco lo que decías, que yo creo que en la tradición, digamos, literaria en lengua española, estamos un poquito más metidos en esto de los géneros, pero por ejemplo pienso en la literatura francesa, digamos que yo soy
gran lectora, donde ahí los géneros los rompieron hace muchísimo, ¿no? También incluso en la anglosajona, ¿no? Pero sí, nosotros creo que tendemos a ser como más, nos gustan las cajitas, ¿no? Nos gusta como meter las cosas en cajitas y decir, esto es poesía, esto es narrativa, ¿no? Esto es dramaturgia. Y efectivamente, como tú dijiste, también creo que hay un tema editorial detrás, ¿no? Digo, yo también soy editora, entonces los editores luego sentimos, porque tiene que ver con un tema mercantil, es cómo Claro, vamos a vender este libro, ¿no? claro, ¿En qué al librero, en qué estante le digo que lo ponga, ¿no? exacto. Al de mercadotecnia, cómo le digo que lo venda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues esto en este mundo en el que vivimos, que yo creo que también está vinculado, y ahí hay un puente un poquito bastante amplio, pero en este mundo tanto capitalista, porque al capitalismo le gustan las, las especificaciones genéricas o encasillar, ¿no? Pero ahí justamente un poco saltando a la siguiente pregunta es, pensando en que tú también lo dijimos al principio, tú eres poeta, pero también eres editor de lo que es El Hallazgo, que es esta editorial. Yo le decía a Luis cuando se acercó conmigo para el libro, le dije, bueno, pues muchas felicidades porque, y le dije, y es muy valiente, ¿no? Hacer una editorial independiente. Yo lo he intentado en varias ocasiones fallidas, ¿no? Pero yo creo que sí hay una apuesta ahí detrás de hacer una editorial independiente y además un poco lo que me platicaba Luis, que esto viene con la tradición también de las librerías de viejo. Entonces, también si nos puedes aquí, ya un poco saliéndote del papel de autor y más metiéndote en el papel de editor y el que apuesta por una editorial, un poco cuál es la historia detrás de la editorial, cómo lo conformaron y demás. Sí, esta editorial nace prácticamente de los talleres que tuvimos hace muchos años en una de las librerías de Max Ramos. Max Ramos es uno de los libreros ya más emblemáticos de la Ciudad de México. Tiene algunas librerías, El Hallazgo, Jorge Cuesta, La Niña Oscura, y tiene dos especiales que son librerías de viejo donde uno nada más puede asistir por cita, porque bueno, la colección es un poco más secreta en ocasiones, una que se llama Burro Oculto y otra que se llama Mula Sabia. Hace muchos años formamos un taller, René Rueda Ortiz, que ahora está en Chilpancingo, también es escritor, Luis Rodríguez, que él está aquí, forma parte igualmente de Ediciones Hallazgo, y yo hicimos un taller literario que se llevaba a cabo en el Burro Oculto, y ese taller, por azares del destino, se suspendió un momento, pero después retomamos el asunto y en algún momento surgió la plática justo de formar una editorial, pero sobre todo había pasado que yo hace un año obtuve el premio, libro del Relámpago de la Luciérnaga, obtuvo el premio del Certamen Nacional de Poesía de la Universidad de Campeche, y entonces Luis Rodríguez le comentó a Max Ramos que bueno, que había obtenido un premio, pero que dicho premio no incluía la publicación del texto. Y ahí fue cuando Max Ramos ya se decidió por completo a entrarle, digámoslo así, para la fundación propiamente de Ediciones Hallazgo, además con todas las librerías que él tiene. De tal manera que Ediciones Hallazgo surge un poco de la amistad después de muchos años, de décadas completas en las que René Rueda Ortiz, Luis Rodríguez y yo escribimos. Nos acercamos de nuevo a Max Ramos y fue él quien de alguna manera dio como el espaldarazo y el apoyo económico además para tratar de armar una editorial. Y también desde hace muchos años teníamos ganas de hacer algo que cuya temática girara en torno al quehacer poético, que es un poco el Relámpago de la Luciérnaga, y sobre todo a la línea de bibliofilia. Max Ramos ya por los años que tiene, pero también René Rueda Ortiz y Luis Rodríguez, que han sido libreros, ellos más que yo, han sido libreros ya por muchos años, pues tienen este conocimiento, digamos, este bagaje cultural con respecto de la bibliofilia, y entonces quisimos darle ese giro. De tal manera que Ediciones Hallazgo pretende, dado que el Relámpago de la Luciérnaga es un número 1 apenas, pero tendrá la pretensión de publicar ese tipo de textos, aquellos que estén enfocados en el quehacer poético, es decir, en esta especie como de reflexión metaliteraria. El Relámpago de la Luciérnaga más o menos gira en torno a ello, pero también de todas las historias o muchas cosas que han quedado ahí en torno a la bibliofilia. Así que bueno, así es como surge, digamos, Ediciones Hallazgo. Y
¿consideras, digamos, que justamente estando en este papel de editor y ahorita autor, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo percibes, digamos, si cómo es tu ojo, digamos, de editor, digamos, siendo tú mismo poeta, ¿no? ¿Qué es lo que le pides, digamos, si alguien se acerca a ti como autor, qué es lo que le pides o le exiges? No estoy hablando de una exigencia directa, ¿no? Sino qué es lo que le exigirías a su texto, digamos. Sí, bueno, una de las tres cosas que tratamos o que pretendemos tanto René Rueda Ortiz, Luis Rodríguez y yo es el cuidado, es decir, el cuidado no propiamente de todo esto que he mencionado, de la métrica, de la rima y tal, pero sí el cuidado, digamos, estilístico, es decir, eh, eh, el dominio o al menos la exploración que se tenga del lenguaje. Eso me parece que es importante. Nosotros tres tenemos un taller de manera virtual ahora, dado que René, insisto, está en Chilpancingo, y cada semana nos reunimos y bueno, y de alguna manera presentamos textos. Y en eso una de las mayores manías que he notado en nuestro grupo tiene que ver con eso, con el cuidado de la gramática, no propiamente porque estemos a favor de la gramática, sino porque si hay un revés a esa gramática, tiene un significado, tiene un sentido. Ujú. Es decir, no es solo capricho o descuido de la persona que escribe, sino más bien porque pretende o tiene una intención, hay una intencionalidad o pretende una semántica, digámoslo así. Entonces, yo creo que lo primero que podría decirle a alguien que se acerque a nosotros es eso, es el cuidado hacia el manuscrito. Hay una frase que constantemente se dice en los talleres de escritura, que es: traje este texto largo porque no me dio tiempo de hacerlo corto. Es decir, ese verso habría que pensarlo si se puede apretar un poco más, si se le puede dar una vuelta de tuerca, si ese adjetivo está redondeando realmente la idea o hay que quitarlo, si este personaje o la inclusión de este detalle es un detalle ocioso o de verdad aporta a la trama, de tal forma que yo creo que ese cuidado y esa especie como de rumiar los textos, de volver a ellos una y otra vez, sin el apuro de la publicación, yo creo que en buena medida es parte como de lo que se pretende ahora o de lo que tratamos de hacer en Ediciones Hallazgo. Muchos de los poemas que se publican ahora, El Relámpago y la Luciérnaga, son versos que me han rondado por más de 10 años, etcétera. Entonces, el hecho de ser tres desconocidos, de estar marginados, te da cierta tranquilidad para que, dado que ya no eres la revelación o el escritor que encontrará el hilo negro de la literatura, pues esa especie como de olvido, de trabajar en secrecía, te da también una oportunidad para que sin el apuro que regularmente se tiene, puedas trabajar una y otra vez los textos. Y es un poco lo que pretendemos. Y ahí justamente acabas de tocar un tema importante, ¿no? Lo de la pausa, ¿no? Que es la pausa que tiene que ver con la escritura, la labor editorial, la reescritura, ¿no? Que mucha gente piensa, digamos, yo a veces trabajo también como editora con autores noveles y me pasa mucho que me entregan el primer borrador, ¿no? Y yo así de, ok, está muy bien, pero ya lo te releíste, ya le diste una pausa, te alejaste tantito, regresaste, ¿no? Que sí, un poco hay que estar, como dices, rumiando el texto, ¿no? Tal vez no de forma, tal vez no de forma obsesiva, porque eso puede crear que uno se embote como escritor, pero sí regresar a él. Entonces, en ese sentido, pienso que, por ejemplo, el ejercicio poético es un ejercicio también de pausa, no solamente por el ritmo que requiere, si uno lee, por ejemplo, tus poemas en voz alta, no solamente por el ritmo, que el mismo ritmo de lectura en voz alta requiere pausas, sino por la misma escritura. Entonces, ¿cómo convives tú, por ejemplo, con esta, digamos, esta labor que es la poética que requiere la pausa, con todo este frenesí en el que nos estamos en la vida diaria, que vivimos en un mundo apresurado, ¿no? Bueno, de entrada, la verdad entiendo ese mundo, es decir, no necesariamente lo justifico, pero lo entiendo. Es decir, claro, ahora si alguien pretende tener una carrera académica, un ejemplo, bueno, pues hay que publicar en algunas revistas y hacerlo con cierto tiempo. Si alguien desea o pretende tener cierto renombre en ciertos ámbitos, pues supongo que se tiene que poner a trabajar desde temprana edad y ser la revelación y todo esto. Yo, la verdad, una de las cosas que aprendí o que he aprendido, digamos, a lo largo de los años es que, al menos en mi caso, yo ya no soy ese caso. Y como digo, la paciencia, que es una labor que
o es un, no sé exactamente cómo definir la paciencia, pero no necesariamente puede ser una virtud, pero al menos esa característica que uno puede tener a lo largo de los años es de alguna manera lo que me ha ayudado a templar cada verso, es decir, el pesar las palabras en oro, en tratar de ver si este verso queda así o no. Hay una anécdota que se dice de Ovidio, que no recuerdo a quién se le atañe la anécdota, pero se dice de Ovidio, que un día un amigo le dijo, bueno, tus poemas están muy bien, la metamorfosis me encantaron, pero hay un verso que creo que está cojeando de un pie en referencia a estos pies latinos y tal. Y Ovidio le responde, bueno, pero si yo sé qué verso es, así lo dejamos. Entonces, supuestamente le señaló justamente el verso que estaba mal medido, digámoslo así. Es decir, esa especie como de autoconocimiento con respecto de tus textos. Por eso en la nota introductoria del libro yo digo que hay algunos versos que, bueno, que ya un poco por resignación, digámoslo así, los voy a dejar así, pero en realidad tal vez me faltó un poco de más tiempo para rumiarlos de nuevo. Yo creo, no sé cómo interpretarlo, digamos, a nivel social. Lo que sí puedo decir es que eso está relacionado también, o al menos lo estuvo conmigo, con respecto de la edad. El primer concurso que yo gané fue, como ya lo mencionaste, en el 2007, creo que tenía 21 o 22 años. Y hay algo que aprendí de manera un poco cruda en ese momento, porque cuando yo gané ese concurso dije, pues ahora tengo que ganar otro. Es decir, esta especie como de frenesí que tú mencionas me entró, yo la viví, digámoslo así, y claro, si ese frenesí se vuelve muy intenso, pues regularmente como en Ícaro la caída también es más fuerte. Yo me di cuenta de que me estaba apurando a escribir, pensando en los concursos, sin pensar en la hoja, sin pensar en la página. Y un poco, por cierto, lo que yo aquí sugeriría, o al menos lo que me funcionó a mí, no tiene propiamente que funcionar para toda la gente, es esto, es acompañarme de René Rueda Ortiz, de Luis Rodríguez, que bueno, ellos más de una vez con los años de amistad que sustentan nuestra amistad, no tienen ningún empacho en decirme un par de verdades como para que ese frenesí se temple de otra manera y no se pierda un poco el objetivo, que me parece que el objetivo sí tiene que ser el texto. Es decir, hay algo en esto que estamos creando, que estamos escribiendo, que tarde o temprano el autor o la autora se puede olvidar, pero el texto puede ser que prevalezca y de alguna manera es como darle también o tener este respeto al texto en sí. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que un poco volviendo al tema de este podcast, que sería un poco la marginalidad, ¿no? Tú ya lo mencionaste, que tal vez no estar en el foco, tanto en el foco mediático o en el foco de la industria editorial, que la industria editorial puede ser también puede ser muy voraz, por ejemplo, con los nuevos autores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los narradores, que hacen un libro, el libro pega, se vuelve un bestseller, y ya está el editor, porque bueno, yo he sido editora y somos así, le estamos diciendo, ya tienes que escribir el segundo libro, ¿no? Y es porque pues el mercado te exige que si ya Claro. un primero, tienes que seguir con la rueda del mercado y entonces tienes que tener el segundo, ¿no? Y es cierto que no se le da a los autores esta pausa necesaria para decir, pues concéntrate en el texto, porque ya no es tanto, digamos, creo que se ha perdido mucho, y yo igual vuelvo a lo mismo, yo como editora lo he percibido, eh, se ha perdido, perdón, mucho el enfoque en el texto en sí, o sea, lo que se ve ya más el libro como una especie de producto, ¿no? Como un bien, es un bien comercial, entonces lo que importa es que esté en la mesa de novedades de la librería en la fecha tal, que la fecha de lanzamiento sea tal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí vuelvo un poco a lo que tú decías, de que me parece que hacer poesía también desde este concepto de esta reunión de ustedes tres, digamos que vienen de la idea, como yo decía, de la tradición de las librerías de viejo, les da una cierta marginalidad, pero no en el sentido negativo, ¿no? Creo que ahí esta marginalidad se vuelve algo positivo, digamos, al ejercicio literario, por ejemplo, en tu caso el ejercicio poético, pero también el ejercicio editorial y el ejercicio mismo de venta del libro, de circuito del libro, de que se pierde un poco, que estos libros que se pierden un poco en las mesas de novedades, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, pienso en esto y te hago la siguiente pregunta, es, ¿cómo consideras tú que la poesía, por ejemplo, la poesía que tú haces, en este caso de El relámpago de la luciérnaga,
puede iluminar o transformar la realidad cotidiana de quien te va a leer? Eh, bueno, una de las concepciones que yo tengo de la poesía es que tiene que ser un discurso, digamos, donde el yo aparezca en la menor cantidad. Es decir, la poesía, al menos que a mí me gusta, es aquella poesía que puede hablarle a cualquier persona, que de alguna manera no tiene un nombre y apellido. En ese sentido, Salvador Calva Carrasco es mero pretexto para tal. Eh, para hablar específicamente de la sección del Relámpago y la Luciérnaga, del libro El Relámpago y la Luciérnaga, es un poco lo que se pretende. Es decir, hay un yo lírico que está deslumbrado por el relámpago, porque el relámpago ilumina por completo un paisaje. El relámpago tiene, además, con todas las connotaciones en la tradición literaria cultural grecolatina que se tiene, ¿no? Es el relámpago asociado al rayo, al trueno, tal. De tal manera que el relámpago es como esta revelación de sentido, es como una iluminación, es el momento en el que cualquier persona, no yo, cualquier persona tiene un momento de inspiración. Sin embargo, claro, el relámpago viene con unas cláusulas de letra chiquita que también implica que el relámpago es fugaz, es un momento en el que uno hace esa conexión inmediata, pero que se le puede perder ya el segundo siguiente. Y de tal manera, ese símbolo, digámoslo así, me dio también pauta para hablar de la luciérnaga, que es este insecto que este minúsculo, como muchos insectos, digo en algún momento tartamudo, es decir, que va dejando pequeñas huellas de destellos lumínicos. Intenté al menos también hacer un juego entre la noche, que puede ser como una página en blanco, solo que a la inversa, es decir, es la noche completamente negra donde la luciérnaga va tejiendo, va dejando pequeñas letras y al cabo de toda su vida puede ser todo esto un poema. De alguna manera intenté formular, digámoslo así, esta especie como de experiencia que yo entiendo que prácticamente toda la gente la tiene, el momento de la inspiración, de la revelación, de este frenesí que ya has mencionado muy bien, y de cómo, digámoslo así, si bien este frenesí puede estar y puede ser una experiencia compartida, pero en realidad nuestra labor tiene que ser un poco más de luciérnaga, en el sentido de que es una labor de estar picando piedra, dejando pequeños símbolos, guiños a lo largo de toda una vida, y bueno, y ya habrá quien esté al pendiente de ello. Pero en ese sentido, preocuparse un poco más, digámoslo así, por configurar un mensaje que pueda ser duradero, aunque en la historia de la humanidad sea ínfimo, pero que pueda ser duradero como el de la luciérnaga, frente a este destello abrumador que, si bien siempre pues es sumamente elocuente, pero al mismo tiempo es fugaz. Entonces, eh, eh, en buena medida quise formular o quise atrapar, digámoslo así, esta experiencia de inspiración arrebatadora, y formularla entre estos dos símbolos. Recuerdo particularmente una frase de la doctora Valkyria Bey que decía que los problemas en el arte no se resuelven, se atrapan. Bueno, pues un poco tal vez quise atrapar, digamos, esta revelación, esta idea que cualquier persona tiene, que puede ser ahora una idea millonaria, que puede ser una idea que haga que despunte, que me reconozcan en el mundo, pero que en realidad tiene esta otra parte, la parte de la luciérnaga, que implica un trabajo un poco más meticuloso, incluso más humilde si se quiere, pero que a lo largo del tiempo puede tejer un mensaje mucho más claro. Y ahora como un poco pensando justamente en estos como mensajes que das en el libro, y volviendo a las 3 partes, las me parece que las 3 partes de tu libro pueden, digamos, leerse de forma podríamos decir que son 3 poemarios, tal vez. Sí, Podríamos decir que son que 3 libros en un libro. Bueno, digamos, aunque sí hay como ciertos guiños, pero justamente, ¿cómo lo concebiste? Es decir, ¿lo concebiste así como 3 libros? ¿Lo concebiste como un solo libro? ¿Cómo fue esa formulación? sí, en realidad lo concebí como 3 poemas largos, Okey. donde al final traté de hacer una disposición de cada uno de los elementos de tal manera que quedara cierta línea, ¿no? Es decir, quedaron en el tintero otros poemarios que no se ajustaban un poco más a la temática, como
Como seguramente sabes, cuando uno trata de participar o de mandar un manuscrito a un concurso, bueno, regularmente como que los nuevos tiempos están privilegiando el hecho de que tenga un mismo tema, de que haya una hilvanación de una idea frente a la otra y tal. Entonces, de alguna manera, un poco también, por cierto, por recomendación de René Rodríguez Ortiz y de Luis Rodríguez, lo que hice fue escribir estas 3 secciones en tiempos y momentos distintos y después jugar un poco a la disposición de los elementos para encontrar una línea temática. Como lo mencionaba, creo que en las 3, o al menos esa es mi lectura ahora, creo que en las 3 se privilegia justamente esta especie como de desdibujamiento del yo. En El relámpago y la luciérnaga es este yo lírico que está en medio de estos 2 mensajes, uno tonante, deslumbrante como el relámpago, pero también la luciérnaga que la ve como una experiencia, algo mínimo, pero donde él es ajeno a este tipo de mensaje. En el caso de Ofrenda se trata de este diálogo de Antonio y Olivia, y además del tiempo, donde viene un muerto a la noche de muertos del 2 de noviembre para degustar todo lo que ha preparado su esposa. Ahí, por cierto, digámoslo así, yo aparezco de manera muy velada, me dedico nada más a una cuarteta, porque en realidad yo no soy el importante. Lo importante es este encuentro de estos esposos que se ven después de la muerte. Y en Fragmentos de una ciudad desconocida, de alguna manera, parte de mi experiencia también con la ciudad tan grande que es esta Ciudad de México, pero que, por cierto, puede aplicar a muchísimas otras ciudades. De tal manera que igualmente el yo lírico ahí va como olvidado, está a las sombras, no es un protagonista de la ciudad. La ciudad o estas grandes metrópolis tienen su propia gramática, su propia dinámica, sus propias normas, y si la gente quiere entrar a ellas, pues adelante, pero este yo lírico está fuera de ellas y no comprende muy bien. Entonces, digámoslo así, o si tuviera que enunciar alguna característica que compartieran las 3 secciones, sería esa, ¿no? El desdoblamiento, cuando no el desdibujamiento, más bien dicho, del yo lírico frente a algo que lo trasciende por completo. Entonces, yo creo que podríamos ir un poco con lo que estás diciendo, y también anclando con el tema, que entonces tu yo lírico está justamente al margen, ¿no? Que está como una, digamos, si lo viéramos como en el cine, se me fue la palabra, como estas cámaras que están como filmando el todo de una, digamos, de una escena en una película. Hay un término en cine que ahorita lo olvidé, pero bueno, lo imaginé un poco así. Y ahí, por ejemplo, hablaste de la segunda parte, de esta parte de Ofrenda, ¿no? Que es este diálogo, como ya lo hemos mencionado. Ahí, digamos, esto fue completamente imaginado, viene de algo personal, digamos, ahí un poco me meto en el terreno más de lo personal, pero ¿de dónde surge, digamos, esta idea, ¿no? Sí, las 3 secciones tienen o parten al menos de una experiencia personal, específicamente la parte de Ofrenda, que es como una especie de entretiempo. De hecho, en algún momento quise llamarlo Ofrenda tentempié poético, jugando un poco con el término de entremés español, pasarlo a mexicano y decir tentempié. Y también jugando con este asunto de la cena de los muertos. Esa es una experiencia completa, bueno, no es una experiencia, sino más bien es una imaginación con base digamos, en un hecho familiar. Mi padre se llama Antonio, que es justamente el nombre de este personaje que viene del mundo de los muertos, y mi madre se llama Olivia. No conozco a nadie que se llama Tiempo, pero al menos aparece ahí también. Y una de las cosas que a mí me quedó doliendo de la muerte de mi padre, porque yo perdí a mi padre hace varios años, mi padre murió de cáncer de estómago, y él disfrutaba muchísimo de la comida. En casa teníamos una hora para comer, que era un poco, en mi caso, dado que mi padre trabajaba de sol a sol, para el resto de los hermanos y para mí era el momento también en que veíamos y actualizábamos a mi padre de lo que había sucedido. De tal manera que la hora de comer para nosotros, al menos en casa, fue totalmente sagrada. Es el momento en el que la familia nos sentábamos a platicar, a tal, y a comer. Y yo veía que mi padre disfrutaba del sazón de mi madre, pero de verdad se relamía los bigotes y los dedos y tal. Y me sorprendió mucho esta mala jugada de la vida, esta ironía de la vida, de que mi padre muriera de cáncer de estómago, porque efectivamente las últimas semanas algo que no pudo hacer fue degustar la comida de mi madre. Eso, en fin, eso me dolió muchísimo, no solo la muerte de mi padre, sino la manera de morir. De tal manera que Ofrenda es esta especie como de justicia poética, llamémosle así, de justicia poética,
para hacer que este personaje, que Antonio, vuelva de los muertos y pueda sentarse a la mesa una vez más para disfrutar del sazón y de la comida que le hace su esposa. De tal manera que jugué con esta fecha del 2 de noviembre, además porque hay una larga, no sé si nos da tiempo, pero bueno, hay una larga línea o historia detrás de ello. Yo nací el 2 de noviembre. Okay. Y yo nací el 2 de noviembre y me llamo Salvador porque mi abuelo, el papá de mi papá, también se llamaba Salvador y nació el 2 de noviembre, de tal manera que a mí me pusieron Salvador en honor a mi abuelo. Pero además mi abuelo se llama Salvador porque en su pueblo, en un pueblo de Tlaxcala, hubo algo, un virus, una pandemia, no sé exactamente qué fue, que atacaba a todos los niños y él se salvó, de tal manera que le pusieron Salvador. Y dicho sea de paso, se salvó tanto que mi abuelo vivió 100 años. Y le tocó enterrar a varios hijos, entre ellos a mi padre. Todo este juego como de la muerte, y además, entre otras cosas, pues obviamente soy mexicano, de tal manera que toda esta tradición, el mundo de los muertos, la idea del 2 de noviembre, las costumbres que se llevan a cabo el 2 de noviembre, lo que pasa con mi padre, mi abuelo, en fin, esta especie como de caldo de cultivo, llamémoslo así, me hicieron escribir esta ofrenda que insisto, es como esta especie de por un lado, duelo, un poco en el mismo tono de Coplas a la muerte de su padre de Manrique, ahora yo lo hago de esta manera, es como una especie de duelo, pero al mismo tiempo es la justicia poética, que no hay otra cosa más justa que la justicia poética por hacer que Antonio, mi padre, vuelva y deguste todo lo que le prepara a su esposa, mi madre. Y ahí un poco, ya para, digamos, ir cerrando con la última pregunta, te voy a hacer una pregunta un tanto extraña, pero si tú pudieras, por ejemplo, mandar un poema, pensemos en primero pensemos en un poema que no sea tuyo y luego un poema que sea tuyo, digamos, al futuro, a las nuevas generaciones, si pudieras como hacer como este ejercicio que se hace de la botella o de la cajita que se encierra bajo la tierra, ¿no? Para que alguien más lo descubra, ¿cuál sería? Digamos, ahorita te digo, no, primero uno que no sea tuyo y luego algo de tu libro. Digamos. Yo la verdad me declaro fan de Sor Juana Inés de la Cruz y me sé un montón de poemas y sonetos. De al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Bueno, ese y tantísimos otros poemas de Sor Juana me los sé de memoria. Otra vez un poco regresando al asunto, yo pondría ese soneto definitivamente como un poema que yo sé que va a perdurar a través de los siglos, que no importa quiénes sean quienes lo lean, se encontrarán, no sé si propiamente identificados, pero este discurso, estos retruécanos y estos juegos discursivos de Sor Juana me parece que le llenan el ojo a cualquier lector, sea o no, tenga o no iniciación en el ámbito literario, así que yo elegiría ese soneto particularmente de Sor Juana, aunque claro, hay muchos otros poemas que están ahí que son sumamente contundentes. Hace un momento mencionaba a Rudyard Kipling, el poema If también ha perdurado a través de los siglos, me parece que ese poema tiene muchísimo encanto, muchísimos fragmentos de Macbeth, sobre todo los fragmentos, estas partes de Lady Macbeth donde injuria a su esposo para que vaya y mate al rey, a Duncan, en fin, hay un montón, pero bueno, pero si tuviera que quedarme con uno, definitivamente sería alguno de Sor Juana, definitivamente, este soneto, por ejemplo. Y de los tuyos, digamos, de este libro, ¿cuál elegirías? Y digamos, y también si nos lo puedes leer, hacer una lectura en voz alta, digamos, de ese poema. Ahorita pues, sí, he visto que les ha gustado a algunos estudiantes, eso me lo han dicho a mí, algunos estudiantes, este poema sexto del Relámpago y la Luciérnaga, que no sé si deseas que lo lea, está en la página 23. Ok, perfecto. Es el poema sexto del Relámpago y la Luciérnaga y dice así: busco un verso que atrape tu mirada, que te incite a palpar su piel de tinta, que a su paso la voz suene distinta e interrumpa el andar de tu jornada. Un verso que desnude la mentira de tropezar con el cabal poema, si tan solo descifrara el problema de domar el relámpago que inspira. El sentimiento quema, llamarada y desmayo, fenómeno salvaje, pero apenas se traduce en lenguaje la hoguera del fervor es sofocada. Debajo de los sueños, tras delirio y deseo frustrados, busco el modo de salvar el afónico martirio que diga con un verso nada,
y todo. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, ya además el comercial, digamos, recordando que este es tu libro, Ediciones El Hallazgo. Recuérdanos las librerías donde lo pueden comprar. Sí, están ya disponibles en todas las librerías de Max Ramos, que son la Jorge Cuesta, El Hallazgo, justamente, Niña Oscura. También tiene otras dos librerías un poco más pequeñas, pero igualmente ya está ahí. Una se llama Papelitas, que por cierto Max Ramos dice que él nació en Papelitas, que está en Puebla. Yo nunca he escuchado si de verdad existe ese pueblo municipio, pero bueno, es parte un poco de cuando la bibliofilia se te mete. Pero bueno, está en la librería Papelitas y también está en una librería que se llama Bajos Pensamientos. En esas 5 librerías uno puede encontrar El Relámpago y la Luciérnaga. Y por Perfecto. supuesto, las redes sociales de Ediciones Hallazgo, está en Instagram, en Facebook, en TikTok. Cualquier persona puede acercarse o contactar a través de estas vías de redes sociales, Ediciones Hallazgo. Ok, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a Ediciones El Hallazgo, a Luis, digamos, por tender este puente. Y bueno, pues vayan a las librerías, buscan el libro, lean más poesía y en fin, nada, pues muchas gracias por vernos a todos. A Gracias. ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bye. Bye, nos vemos.